Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Parresia. Me encuentro nuevamente con el doctor Rodolfo Cruz Vadillo. Eh, Ahora digamos, hablar sobre la cuestión de... perdón, ando como... se me fue. De Estamos acá para hablar de las preguntas que nos hicieron en Instagram y en Facebook, porque lancé ahí una convocatoria para que nos preguntaran sobre el tema de la educación y la inclusión. Entonces, no sé si te gustaría como agregar algo de entrada para antes de pasar. Bueno, pues ya nada más saludar al auditorio y agradecer pues las preguntas que hayan hecho. Yo espero poder dar respuesta a algunas que pueda, ¿no? Que mi capital cultural me permita responder, y si no, bueno, de todos modos agradecer, porque pues las que no las pueda responder, pues me dejan tareas nuevas, ¿no? Que es ir a buscar, intentar estas respuestas. Pero gracias por la invitación. Buenísimo, buenísimo. Pues Rodolfo Cruz Vadillo es doctor en investigación educativa por la Universidad Veracruzana, maestro en educación por la Universidad Pedagógica Veracruzana, es especialista en docencia por la UVM de Veracruz, maestro en necesidades educativas especiales por la Universidad Cristóbal Colón, especialista en investigación educativa por la Universidad Pedagógica Veracruzana, licenciado en educación primaria por la Escuela Normal La Paz de Veracruz. O sea, muchas cosas. Ah, muchas cosas, y muchas cosas veracruzanas. exacto. Ahí está esas identidades tuyas ahí, Exacto. muy marcadas. Eh, y bueno, te comento, ¿no? Un poco la dinámica. Yo normalmente convoco a que las personas hagan preguntas en el Instagram o en Facebook, subo una story o alguna publicación en donde nos dejan algunas preguntas que nos hace la gente sobre estos temas, y pues se trata como de intentar dar una respuesta, ¿no? Clara, coherente, ¿no? Lo más sencilla incluso posible, ¿no? Entonces, si te parece, pues vamos para allá. Adelante. Y bueno, en primer lugar nos pregunta I am Cloud, ¿no? Así tiene Allá, claro. su nombre de Instagram. Dice, ¿se puede, trabar ¿se puede trabajar la inclusión en el ámbito familiar? Bueno. Bueno, creo que sí, hay temas que han tocado sobre todo la cuestión de la familia. Lo que pasa es que, bueno, habría que ver, esto tiene relación con cómo vamos a entender precisamente la familia, ¿no? Si la pregunta es sobre la familia en relación a la cuestión escolar, a la cuestión educativa, bueno, pues sí, porque se supondría que la familia, a ver, en el caso de las personas con discapacidad, por ejemplo, la familia es el mayor sostén y apoyo para los chicos. Entonces, no es solo lo que pueda hacer la escuela, ¿no? Es lo que la familia en las relaciones, en ese ejercicio de subjetivación, de construcción de la identidad, pues puede hacer, pues es potente, ¿no? Incluso hay quienes opinan que es la familia, Bourdieu le llama el hábitus primario que se da, es en la familia donde mayores cosas se pueden hacer. Ahora, en cuanto a la inclusión, bueno, pues tiene que ver, a mí me cuesta mucho, pero sí los hay, ¿no? Pero me cuesta mucho trabajo pensar en una familia, pues que lo vaya excluyendo, pero sí lo hay, ¿no? La historia, por ejemplo, de algunas personas con discapacidad, sobre todo, pues lo que nos han llevado de repente, acuérdense que antes se escondían, ¿no? O sea, era como cuestión de pecado, entonces se escondían y no se les daba escolarización y salían a la luz. Y entonces, bueno, cuestiones de segregación, exclusión en la familia, pues sí se han dado. Yo creo que la inclusión pues tendría que ver también con una serie de principios que la familia tendría que tener, por ejemplo, de aceptación, ¿no? De una apertura hacia la relación. De repente, en este tema, fíjate que preguntan, sobre todo en el plano de la familia, ¿por qué una familia no apoya? ¿Por qué una familia? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo siempre les digo, no hay que perder de vista también la estructura social. O sea, que la familia lo esconda, no lo incluya, etcétera, etcétera.
también tiene que ver con una serie de discursos sociales acerca de lo que tiene que ser el tipo ideal de sujeto y persona. Entonces, no todo es culpa de la familia, pero me parece que sí es un espacio muy importante. Vamos a empezar a hablar de una inclusión, sobre todo pensando en la persona, o sea, centrado en no tanto como como las habilidades que le podemos dar desde la escuela, sino que es el primer lugar donde va a ser sostenida esta persona. Y este sostén de la persona le va a posibilitar muchas cosas. Entonces tendría que ser, yo ahí, fíjate, no le llamaría incluido. Yo trabajaría con esta cuestión de aceptación, de relación, ¿no? O sea, ya una cuestión todavía más afectiva, con otros lazos, ¿no? Que no son precisamente la inclusión como la entendemos en la escuela, pero sí esta cuestión de sentido de pertenencia y estos lazos afectivos tienen que darse en la familia, por supuesto, porque eso va a posibilitar el sostén de esta persona también. Perfecto. Yo igual retomo un poco esto que mencionas, que sí, a lo mejor no hablar tanto de inclusión, o sea, que sí, pero creo que participa también como la cuestión, eso que dices, afectiva, o sea, de que el niño sea deseado, digamos, ya como en Exacto. un término, Sí, yo, ya exacto. sabes, ¿no? Yo aquí con mis términos Sí, sí, no, psicoanalíticos, no, pero, este, pero así es, o sea, que, es que que, son que hay una deseado. cuestión del niño deseado, o sea, por ahí recuerdo el libro de un analista mexicano, ahorita no recuerdo bien el nombre, pero que habla de esto, ¿no? De cómo funciona la cuestión familiar, a lo mejor con la cuestión del Edipo, ¿no? Y el cómo el niño es bienvenido o no en la estructura familiar. O sea, y Claro. que nos dice, bueno, pues siempre esta formación del yo depende de la relación con el espejo y Exacto. con un otro que me Ujú. reconoce. Y Exacto. entonces, pues, ¿qué pasa? Que todos los niños somos deseados cuando, digamos, antes de nacer, incluso ya hay un deseo proyectado sobre Ujú. nosotros, y cuando resulta que viene con una discapacidad que Ujú. trunca esta imagen del niño deseado, pues por ahí es donde viene la dificultad, ¿no? ¿Cómo aceptar cómo incluso promover este deseo para esta madre que se entera que su hijo viene con una discapacidad, ¿no? Claro, y Que, las huellas, ¿no? Que dejan la subjetividad. O sea, claro, que eso es lo que hablábamos en la charla pasada, ¿no? O sea, esto de poder encontrar el sentido tiene que ver también ahí, de ese objeto, ¿no? De ese objeto, por intentar usar algo de jerga psicoanalítica, pero yo no soy experto, pero de cómo te sostienen, ¿no? Esta cuestión objetual ahí donde tú eres sostenido y también, y a partir de ahí eres afirmado, ¿no? Y que pareciera que no es total, o sea, que es como invisible, incluso para muchos irrelevante, pero que permite el día de mañana, ¿no? Muchas cosas de las que la persona piensa sobre sí misma. claro, sí, sí, sí. O sea, y que digamos, hay que darle la bienvenida también a esto, ¿no? O sea, y que, Exacto. pues bueno, yo me atrevería a decir que incluso todos tenemos como este desafío de ser incluidos en ese deseo de Exacto. los demás y en esta relación con los otros, ¿no? Pero pues bueno, esa era la primera pregunta. Muchísimas gracias por hacerla. Y por acá nos pregunta Ana Reyes, es Ana Reyes 19. Pregunta, ¿qué es? Bueno, ¿qué es la educación y qué es la inclusión? Bueno, la primera el primer concepto es todavía como mucho más complicado de decir, ¿no? Porque por a lo largo de la historia, pues desde los filósofos socráticos antes, pues se ha intentado definir lo que implica la educación. Bueno, Durkheim diría que la educación es el paso, ¿no? ¿no? La transmisión de la cultura de las generaciones pasadas a las presentes, ¿no? Él pensaba, habría que acordar desde su escuela, hablaba de hechos sociales, entonces de ahí es que nosotros entendemos como el hecho educativo, como que está en estado objetivado y tiene que ver con esta transposición de lo cultural, de las herramientas de la cultura, de los saberes culturales, ¿no?
hoy por hoy, pues ya no estamos tan seguros que sea como esta idea de transmisión de la cultura pasada o que solo la cultura pasada a la presente, porque hoy los chicos pues nos superan en muchas cosas que nosotros les preguntamos, por ejemplo, en tecnología. Si ustedes me preguntan, bueno, tendría que ver la educación con un tipo de relación, ¿no? Con un tipo de interacción y relación que tiene que ver con, bueno, pues con la construcción de la identidad del otro, con el desarrollo armónico, integral de los individuos, ¿no? Que es como lo que contiene más en términos políticos. Pero la acepción a educación, bueno, la educación también podría ser entendida como un aspecto político también, que tiene que ver con este tipo de disposiciones, tanto éticas, morales, de reglas de conducta, de lo que tiene que ser una persona, un ser humano. Entonces es como muy complicado. Tendríamos que ver a partir de qué, ¿no? Entendemos la educación, por ejemplo, desde el psicoanálisis, pues posiblemente la educación como tal es un imposible, ¿no? O sea, no es así de que tú puedas educar. Entonces, yo ahí lo dejaría porque si no me puedo llevar toda la charla viendo todas las concepciones que tenemos acerca de lo que es la educación, ¿no? Para algunos es un proceso de subjetivación, diría algunos es dominación, ¿no? Algunos sociólogos, Althusser diría son la escuela como aparato ideológico y la educación una ideología, pero una ideología no entendida como Marx, como falta conciencia, sino una ideología que está en estado objetivado, que está institucionalizada, ¿no? De determinada cultura. Bueno, no acabaría, ¿no? Pero la educación es como muy amplio, ¿no? A lo mejor la inclusión, que tampoco es sencillo, o sea, ya dejando un poco de lado la educación y abordando un poco la inclusión, bueno, pues tendríamos que así su acepción más sencilla, pues es el incluir tiene que ver con permitir, ¿no? Con estar, en un primer momento es estar todos juntos, incluir es que podamos estar juntos, pero eso no es suficiente. Lo siguiente es que estemos y podamos participar. Y para poder participar necesitamos ser reconocidos. Nuestras identidades, el reconocimiento. O sea, el otro en clave, yo siempre digo, de un nosotros, ¿no? El otro en clave, que eso es, claro, es bien complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, precisamente, pues, está, o sea, hay singularidades, ¿no? Está la alteridad, entonces, o sea, de repente es ahí como decía yo el, en la charla pasada, pues, encontrar como esos elementos que tenemos en común, es la posibilidad de un acuerdo momentáneo, de un consenso, de la deliberación, que permita ponernos de acuerdo para ver qué es lo que nosotros podemos hacer para tener un determinado tipo de vida, ¿no? Entonces la inclusión sería pues este principio orientativo hacia la pluralidad que nos permite convivir, que nos permita participar, que nos permita afirmarnos ética, humana, políticamente en el momento en que vivimos. Y bueno, eso es como muy amplio. Ya de ahí, pues tendríamos que empezar como a los detalles, por ejemplo, si es inclusión educativa, si es social, ya tiene otros tintes, pero en general yo creo que la inclusión lo podemos ver ahí como el acto, ¿no? Perfecto. Yo rescato esta cuestión, ¿no? De la educación como un imposible. Para mí, digamos, la educación se percibe como esto, ¿no? Como algo imposible en el sentido de que todo ideal apunta hacia algo irrealizable porque, pues bueno, Freud pensaba que la educación tenía como este imposible de poder domesticar a la Ujú, pulsión, ¿no? O sea, como que esta ujú, cuestión de que la racionalidad pudiera triunfar sobre lo que conocemos como irracional, si lo queremos exacto. poner así. Pero que al mismo tiempo, yo creo que por ahí a veces se confunde, ¿no? Como, entonces es imposible, entonces como decíamos, no me acuerdo Ajá, si el video pasado o antes de entrar a grabar, ajá, este decíamos, bueno, entonces si es imposible, pues vámonos todos a casa, a dormir, dejemos de pensar en ajá, estas cosas. claro, Y exacto. creo que en realidad no se refiere tanto a que no sea Ujú, posible hacer cosas, sino que es siempre como un ideal irrealizable, pero que nos permite al mismo tiempo caminar hacia allá, hacia esa imposibilidad. Y como permitir, pues digamos, sí, ir cumpliendo cosas como en ese camino, pero entendiendo que hay algo que no se logra, ¿no? siempre está Captar la o... falta, diría, ¿no? Es la falta constitutiva. Entonces, no, o sea, nunca vamos a llegar a ese plano donde dice el sujeto educado.
¿no? Ajá, En ese plano ya eres un sujeto educado, no. O sea, ajá. es como, está así en ese plano siempre entre lo realizable y lo irrealizable y que estamos continuamente ahí, ¿no? Y que no pasa muchas veces por la racionalidad. O sea, ese es el gran problema a lo mejor de los sistemas educativos, es que pensamos que todo es razón, que todo pasa por esta racionalidad, Ajá. incluso razón instrumental, cuando hay otros elementos que tendríamos que rescatar. Por ejemplo, nosotros somos sujetos de deseo y eso de repente es negado, ¿no? Entonces en eso podríamos pensarlo desde ahí, ¿no? Así es. Claro, porque además es como en qué dimensión te incluyo, porque yo te puedo incluir como en el deseo de tu bien, de yo quiero tu bien para Ujú. ti, pero a lo mejor te excluyo como en la posibilidad de que tú tengas un deseo, ¿no? Exacto. Aparte. Sí, creo que por ahí es buenísimo. O sea, creo que sí, concuerdo con esta cuestión de que la inclusión es como entender que tenemos lazos con otros con los cuales tenemos una relación de discontinuidad, de diferenciación, pero que al mismo tiempo podemos establecer lazos, ¿no? Con esos que Ujú. son diferentes y que, pues no sé, a mí me parece que es, en ese sentido es algo muy necesario, pero que también apunta como un imposible. O sea, yo me pregunto si en verdad es posible, o sea, como que a veces suena muy bonito de, bueno, Ujú. en psicoanálisis se dice mucho, o sea, eso de, bueno, tener lazo con el otro diferente, y así, pero como que Ajá. suena, a veces como que yo no sé si se percibe como en toda su dimensión. Eh, Claro. Yo ahí yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, yo creo que el peor error que podemos caer en la inclusión es pensar que vamos a llegar al mundo de los ositos cariñositos. Yo le digo a los estudiantes, donde nos abrazamos, nos decimos nos queremos y no hay ningún problema, porque ahí estamos perdiendo de vista en realidad que, o sea, yo creo que ahí la inclusión no es eso, porque eso es mera ficción. O sea, si todos llegamos supuestamente a eso, yo diría, lo que no hemos visto es las relaciones de poder, el acto de dominación que hay sobre ¿no? Entonces, ahí pues, al final es no reconocer esta pluralidad. Entonces, pues más bien, yo lo entendería así como es momentáneo, ¿no? Hay inclusiones que son inclusiones momentáneas, que articulan unas cosas, pero que otras dejan fuera, pero que se mueven y que tiene que ver también con nuestra participación, que son históricas, que tiene que ver con el contexto, que son situadas y que nunca vamos a llegar a la inclusión total, pero es el ideal, pero que nos permite nosotros es ir más o menos moviéndonos a partir de cómo podemos hacer para que cada vez más los que están al margen puedan participar acá, ¿no? O sea, es como esta mirada hacia la posibilidad, aunque no estoy seguro que un día podamos decir, se cerró el changarro, dejemos de hablar de este tema, ¿no? Ese día ya no voy a tener empleo, ya no voy a tener de qué hablar, ¿verdad? Pero dejemos de hablar de inclusión porque ya está resuelto, ¿no? O sea, creo que en ese mm, sentido, decía la vez pasada, es proceso, ahí va. claro, perfecto, pues si te parece pasamos a la Sí, siguiente adelante. pregunta. Nos pregunta Carla Roa, a quien mandamos un saludo y un abrazo, que ya también estuvo aquí en el podcast sobre lingüística. Nos pregunta, ¿hasta qué punto se puede, y creo que esa es una pregunta, mira, justamente como conectando, ¿no? Ajá. ¿Hasta qué punto se puede ser inclusivo? Bueno, sí es cierto, creo que ya más o menos lo estábamos tocando, ¿no? Mira, pues yo creo que la inclusión como proceso precisamente nos dice es que lo que hoy pensamos que es que se logra hacer, a ver, yo pienso así, ¿no? Si la inclusión hoy por hoy no ha construido, o sea, ¿dónde pierde la inclusión? Cuando la inclusión ha construido aquello que puede ser incluido. O sea, que ha puesto como el límite de lo incluido. O sea, ese es el problema. Cuando la inclusión dice, esto es la inclusión, en ese momento hace una demarcación y algo quedó fuera, ¿no? O sea, el problema cuando no es esta mirada dinámica. ¿Hasta dónde yo creo o sea, que esa idea de hasta dónde, pues no, eh, o sea, no la podemos delimitar fácilmente porque ya es una cuestión, o sea, si nosotros decimos hasta dónde, ya es una cuestión casi que yo ya estoy dando el fin de la historia.
¿no? O sea, ya Ujú. hasta aquí vamos a llegar cuando no sabemos hasta dónde podemos llegar. Yo creo, yo he trabajado, últimamente lo he estado trabajando, que más bien hay un principio, más que hablar de inclusión, sería un principio de inclusividad, que es de esto que he estado trabajando. O sea, porque la inclusión, de repente la entendemos como hasta dónde, aquí hay inclusión, es decir, ya lo incluimos todos, no, mentira. En esta inclusión hay algo que quedó excluido, forzosamente, ¿no? Inclusión, Ujú. exclusión van de la mano. Pero un principio de inclusividad implicaría, por ejemplo, cómo el otro, o sea, ese otro que está ahí enfrente a mí, en cierta medida, con su presencia también me modifica el espacio. Entonces nosotros no vamos a saber, o sea, cuál es el fin de la historia, decir hasta dónde lo vamos a incluir, porque esto tiene que ver con condiciones históricas, ¿no? Incluso muchas accidentales de emergencia, ¿no? Como estas condiciones de recepción, de posibilidad, que en algún momento se dé, eso, ¿no? A ver, en algún momento de la historia fue impensable que una persona negra, lo voy a decir como se dice coloquialmente, comiera en el mismo restaurante, del mismo lado, en la misma silla, es más, que fuera presidente de la nación. No sé si me explico, o sea, en algún Ujú. momento eso era, si le hubiéramos preguntado, oiga, y nos hubieran dicho eso nunca va a ser, ¿no? Entonces, la pregunta, o sea, contestarla con un hasta aquí, ya es una trampa porque limita esta imaginación. O sea, es que no sabemos hasta dónde llega nuestra imaginación, diría la imaginación sociológica de aquello que va a poder ser incluido y bajo qué valores, condición. Entonces, me parece que hoy por hoy está delimitado, o sea, hoy por hoy sí está delimitado y tendríamos que pensar formas creativas de inclusión, porque que las mujeres vayan en el 8M y se quejen, nos está hablando de ciertas formas de exclusión, que haya movilización de personas, que todavía haya, etc. Todo lo que vemos, lo vemos en lo social, los movimientos, lo que nos está diciendo es que hay otras formas de exclusión, que no solo pasan por lo económico, sino también son simbólicas. O sea, que tiene que ver con reconocimiento, con identidades, con creencias, con cosmovisiones. ¿Hasta dónde vamos a poder llegar? Ahí sí, no lo sé. Pero que en este momento es posible incluirlo todo, no. O sea, eso sí lo creo. No. Hoy por hoy hay cosas que están al margen. Tendríamos que ver en este devenir, pues ver qué es hasta dónde podemos llegar. Pero a mí me gustaría más hablar de este principio de inclusividad que permita la participación, ¿no? Es como las articulaciones históricas momentáneas que dan posibilidad a aquello que está en el margen que empiece un diálogo, un tipo de dialéctica que pues permita ir pensando en cómo se van incorporando sin que esto sea un ejercicio de asimilación, sino que sea un ejercicio de reconocimiento del otro como yo, ¿no? Sí. Eh, yo también pensaba como, bueno, ¿hasta qué punto se puede ser inclusivo? También depende un poco a quién le preguntes y como si le preguntas también a las instituciones, porque creo que también Sí, por ahí sería como reconocer, o sea, estamos hablando de las instituciones, de las personas, o como de qué estamos hablando, porque además, pues sí, no deja de ser como una cuestión muy relativa, ¿no? Mucha gente podría decir, yo soy muy inclusiva, ¿no? ajá, O sea, de hecho, recuerdo como estos textos de Van Dyck que analizan los discursos y sobre el ujú, racismo y el sexismo y todo esto. sí, Y como Van Dyck dice, bueno, lo más propio de un discurso racista o de un discurso sexista es decir, yo no soy sí, racista. exacto, O sea, yo no soy racista, pero los ajá, inmigrantes nos están quitando trabajo, ¿no? Yo ujú, no soy sexista, pero el lugar de la mujer es tal. O ujú. sea, y entonces, por ahí, si tú le preguntas, oye, ¿eres inclusivo? Te va a decir, sí, claro, ¿no? Sí, Porque es lo políticamente correcto, nadie te diría que no, sí, sí, pero sí. del dicho al hecho, no lo sabemos. O lo que yo llamo estos príncipes de la moral que vemos de repente en el Facebook, ¿no? Ah, claro. Aparentemente son muy inclusivos, pues son inclusivos con los que piensan igual o quienes están dispuestos como a someterse a lo que ellos piensan. Ujú, Eh, entonces, por ahí si tú les preguntas, ¿eres inclusivo? Pues te van a decir que sí y te van a decir que son ujú, sumamente inclusivos. Yo para empezar, a lo mejor incluso plantearía que hay que desconfiar de quien se plantea así. O sea, quien ujú. dice yo sí soy inclusivo, creo que habría Ajá, que desconfiar porque sí, creo que todos tenemos algo también de excluyentes, o sea, todos claro. excluimos cosas, o sea,
Yo, a pesar de que, por ejemplo, el podcast intento que sea lo más inclusivo posible y que Hay algo que queda fuera, hay algo que siempre queda fuera. Y a lo mejor ni claro, siquiera es por una mala intención mía de dejarlo fuera, sino que pues se quedan fuera, ¿no? Que quedan fuera porque a lo mejor ni siquiera los contemplas. O sea, a lo mejor claro, dices, ni siquiera los tengo ahí contemplados. Entonces, es sí, una limitación más a la claro. inclusión. Fíjate que en ese sentido, bueno, de repente cuando yo doy las clases que, ay, bueno, hay que hablar de inclusión, siempre les digo, miren, el gran problema que hemos tenido ahorita es que hablamos mucho de inclusión, pero dejamos fuera la exclusión. O sea, no hemos entendido cuáles son los mecanismos desde los cuales nosotros excluimos. Entonces, allá en la maestría donde doy clases, pues lo que hay es un curso de inclusión que te dice qué es la inclusión, los principios, y el segundo curso, que en este momento es el que estoy impartiendo, la vez pasada fue de inclusión y ahorita digo, bueno, ahora vamos a ver la exclusión. ¿Por qué? Porque ustedes no saben en qué sentido se están cometiendo exclusiones, violencias, ¿no? Por ejemplo, abordamos el texto de Bourdieu sobre la reproducción y ahí vemos el tema de la violencia simbólica, ¿no? Entonces, cómo desde la escuela nosotros, cuando lo que dice Bourdieu, ¿no? Pues la acción pedagógica es un acto de violencia simbólica. Y entonces empezamos a ver cómo se construye la discriminación, ¿no? Nos dice Solís, la discriminación que es estructural, que es histórica, ¿no? O sea, que no nada más está ahí directa, sino es indirecta. Y entonces cuando empezamos a ver todos estos temas, los estudiantes empiezan a darse cuenta que posiblemente ellos habían querido, o sea, se pensaban, así como tú dices, muy inclusivos, pero pues porque solamente te habían quedado con este discurso, ah, sí, justicia, yo busco su libertad, ajá, sí, pero ¿cómo estás entendiendo la libertad? Y cuando te das cuenta de cuáles son los mecanismos desde los cuales se realiza el acto de exclusión, diría Patricia Brogna, la matriz de exclusión que está presente en la cotidianidad, ahí es donde ellos dicen, no me había dado cuenta que esto que estaba haciendo precisamente significaba un acto contrario, ¿no? Entonces, creo que en este tema de inclusión, ¿no? Siempre hay que estudiar también la exclusión, porque si no yo me quedo con el discurso moralista, o sea, el peligro es este discurso moralista, ¿no? Universal de lo que tiene que ser, y no me doy cuenta que en la medida en que yo busco eso, estoy aplicando algunas exclusiones, discriminaciones, vulnerando y propiciando incluso desigualdades que se vuelven legítimas, que eso son bien peligrosas, ¿no? Lo que está legitimado, Uh -huh. ¿no? Una violencia legítima, una desigualdad legítima, una discriminación legítima, donde yo creo que nada tengo que ver, cuando en realidad sí, ahí estaba presente la mano, ¿no? La mano que estaba yo poniendo para que eso se posibilitara. Sí, o sea, y creo que incluso donde se cimenta el racismo o el sexismo, todo esto, pues en los discursos que formulan un saber sobre eso. O sea, Exacto. precisamente, por ejemplo, esta cuestión que se llama la masculinidad hegemónica, que ahorita no recuerdo bien Ajá. quién lo propone, pero eh, que propone este término de la masculinidad hegemónica como eso que instala un saber sobre lo femenino y Ujú. a partir de que se instala un saber sobre lo femenino, se le puede rechazar, ¿no? Y Exacto. entonces te dice, no, yo no rechazo nada que valga la pena ser rechazado. Y dices, claro, pero si no vale la Claro. pena, por supuesto que lo vas a rechazar. O sea, Exacto. Sí, ahí Bourdieu tiene también uno que se llama la dominación la masculina. dominación masculina. Ah, entonces dice, no es el hombre, es lo masculino. O sea, este dispositivo, este saber de lo masculino, este discurso de lo masculino, lo que permite esta serie de diferenciaciones, discriminación. O sea, no es el hombre, ¿no? O sea, no está colocado, está desde Bourdieu es relacional, está en las Uh -huh. relaciones y está sustentado en un hábitos, pero un hábitos que está a partir de un tipo de capital simbólico, cultural, que posibilita que la idea de lo masculino esté ahí presente, incluso en las mujeres, ¿no? Porque Uh lo -huh. más curioso es ver cómo hay mujeres en esta cuestión de género, mujeres que lo que están haciendo es, aunque sean mujeres, están reproduciendo esta dominación masculina, porque están hablando como de esta matriz de lo masculino. Y entonces por eso es como pues no pasa, no es una cuestión de ser hombre y mujer, sino esta cuestión de discurso. Yo me acuerdo que un día me invitaron así a un evento y fue una diputada, ¿no? Y entonces acababan de poner la cuestión de la cuota de género.
y le preguntan, ¿y usted qué opina de la cuota de género? Que tenga que ver 50% mujeres y 50% hombres. Y dice, no estoy muy de acuerdo, dice, porque yo no estoy tan segura que aunque sea la cuota, pues ellas tengan la capacidad de estar ahí. O sea, como que la cuota, porque nada más las van a poner en sí, entonces si no tienen la capacidad, yo entre mí dije, pues esta mujer da por hecho que todos los hombres que están ahí tienen la capacidad. Entonces, o sea, no, pero es de esta Sí, sí, sí. lógica que estaba pidiendo. Dice, a ver, pues yo me cuestionaría si todos los hombres que están tienen la capacidad. Pero ella lo que está cuestionando es que si la mujer tiene la capacidad y si la cuota tendría que ir, pero no se da cuenta la matriz de la cual está hablando. Eso es bien interesante. Entonces no se da cuenta cómo desde esa lógica pues ya se posibilita un acto de exclusión, e incluso que puede estar legitimado, lo peor, naturalizado, ¿no? Ahí está. Y ya no lo vemos ejercido por las propias mujeres. Claro. Sí, incluso pienso que en esta intención de incluir a las mujeres, esta voz que totalmente legítima, ¿no? De querer tener una voz, ¿no? Y dejar de someterse como a esta cuestión de una dominación social o lo que sea, eh, pues también al mismo tiempo practican sus propias exclusiones, ¿no? Como tú no puedes Claro. participar en este debate porque eres hombre. Ahorita que decías eso, Ujú. es que no, Exacto. no es el hombre, ¿no? Es No, más bien no, como todos estos aparatos discursivos que excluyen, que formulan un saber por ahí y que excluyen a quienes no se acomoden a lo que este saber considera algo bueno. claro. Que Nietzsche aparece como las tablas de la verdad. O sea, Ujú. yo me formulo tablas de verdad a partir Claro. de las cuales, creo que ahorita tú lo mencionabas bajo el nombre de matriz, o sea, Ujú. pero yo me formulo tablas de la verdad a partir de las Sí. cuales voy excluyendo o incluyendo Ujú. a las personas o a los actos o a las circunstancias, a las situaciones. O sea, Sí. Sí, no fíjate sé, que a me mí me parece un ha tema bien pasado complejo. incluso con el tema de inclusión. Yo trabajo también discapacidad y de repente nunca me lo han dicho, pero yo he escuchado mucho eso de, bueno, ¿qué hace alguien que no tiene una discapacidad? O sea, lo que se entiende políticamente por discapacidad, hablando del tema, cuando ese se tendría que ser un tema de alguien que lo tiene. O sea, es lo mismo. Y yo entre mí dije, miren, yo ya no digo nada, ¿no? Porque uno puede herir susceptibilidades, pero creo que no va por ahí. O sea, yo considero que ellos tienen que participar y se tiene que oír su voz, pero siempre tiene que haber un diálogo ahí, porque yo también he escuchado personas con discapacidad en una silla de ruedas cuyo discurso no tiene nada que ver con una mirada progresista de la discapacidad, ni coloca en momento de dignidad a la persona con discapacidad. O sea, el simple hecho de ser una persona con discapacidad o sea, lo peor que puede pasar es que creas que por ser una persona con discapacidad, ya de eso le da de entrada un discurso legítimo de lo que tiene que ser. O sea, eso le Sí, empobrece, ¿no? O sea, sí, sí, sí. ahí hay que tener mucho cuidado, porque es lo mismo que acabas de decir tú, como yo soy hombre no puedo hablar de feminismo, no, estamos hablando a nivel discursivo. Acá yo no tengo discapacidad, pero he leído y entiendo cómo se dan estos discursos sobre la discapacidad. Y tú puedes tener discapacidad y me puedes hablar de tu vida, pero puedes estar metido en ese mismo discurso, ¿no? O sea, cuando nosotros decimos este modelo biomédico que nos ve como enfermos y tú pensar también que eres como un enfermo. Mira, esta película de Yo antes de ti, no sé si la viste, del chico que se accidenta y Ajá, ya. queda Sí. parapléjico y al final él pues es una muerte asistida, ¿no? Eutanasia. Bueno, Ujú. todo el mundo, o sea, decía, ay, qué hermoso esto, lo que le dejó a ella. Y yo la única interrogación que hacía era, sí, pero ahí la idea es que hay vidas que merecen la pena ser vividas y vidas que no merecen la pena ser vividas. Y ahí lo que está atrás de la película es esta idea que estando así, es una vida que no merece la pena ser vivida, ¿no? O sea, pero de repente eso no es tan sencillo, o sea, y la misma persona, aunque tenía una discapacidad motriz, pues estaba en contra de su vida, como si las formas de existencia no pudieran ser diferentes, o sea, las formas de existir, y como si su existencia pues fuera algo deplorable, en el segundo, que no merece la pena que siga ahí, o sea, que Ujú. no podía disfrutar de una vida. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado de repente con estos casi esencialismos de, si es, solo puede hablar una mujer, solo puede hablar la persona con discapacidad, solo puede, no.
yo digo, o sea, ni tanto que no los tomemos en cuenta, ni tanto que solo sea la voz autorizada. No, Ujú, aquí lo que hay que establecer es un diálogo, por eso esta cuestión también, o sea, para eso, pues por eso es como una idea de democracia, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para dialogar y ponernos de acuerdo? Porque si no, ujú. pues, o sea, ese es el gran peligro que creo que ya que tú lo señalabas, me parece la sesión, la charla pasada, ¿no? Es esta propia idea también limitante de decir, bueno, en esta inclusión, entonces, pues se vale que por un principio inclusivo, pues yo soy el que lo tiene y yo soy el que dispone de todo lo demás y se vale cualquier cosa, que eso también es peligroso, ¿no? Todo se vale. Ujú, No, no, o sea, que hay que dialogarlo, o sea, claro, por eso es relacional, son las relaciones, que hay que dialogarlo entre todos. claro, porque además pasa como, incluso en el cine y cosas así de, si tú eres, eh, ah, pasó con, creo que creo que le pasó ay, se me fue el nombre de esta actriz, que quiso hacer como un papel de una chica, de un chico transexual, ¿no? Que quiso Ajá, hacer sí, como ese papel, pero por ajá, supuesto hubo toda esta cuestión de la cultura de cancelación, ¿no? De tú no puedes hacer ese papel. Y dices, pero ¿por qué no? O sea, porque a ¿por qué final de no? cuentas Ajá, dices, o sea, yo creo que una cosa no quita la otra. O sea, puedes darles un sí, espacio para que opinen, para que ellos tengan un lugar y una identidad. O ujú, sea, que como dices, su identidad sea reconocida, pero eso no tiene tampoco por qué pasar por encima de las otras identidades, ¿no? O sea, como que claro, porque incluso también diríamos, bueno, el que interpreta a Superman tampoco ujú, tendría que interpretar a Superman porque Superman tendría que ser interpretado por un chico en Krypton exacto, que tenga claro, superpoderes, ¿no? Y Batman debería ser interpretado por una persona que sea huérfana. Y exacto. dices, pues no, o sea, no es posible, ¿no? O sea, sí. Incluso Y también esa es creo, la línea, ¿no? Es esta línea que es muy delgada, a veces como no sí, muy visible entre sí estar en defensa como del reconocimiento de las identidades y la otra o sea, el otro extremo, ¿no? De decir, pero entonces esas identidades así como casi en esencia y no hay comunicación, no hay diálogo con las otras, ¿no? claro, sí, 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 totalmente de acuerdo. Y bueno, ¿te parece que pasemos como a la siguiente Sí, pregunta? sí, sí. Espero que ahí haya quedado como contestado, ¿no? Mm, ok, por aquí nos pregunta Edwina Lucero. Muchísimas gracias, te mando un abrazo. Ahí nos puso para apoyar el podcast. Muchísimas gracias, se valora muchísimo. Ella dice, bueno, ¿qué es? Bueno, es algo que ya mencionábamos, cómo funciona, que pues también más o menos. Acá lo que me interesa también de esta pregunta es, ¿y cómo puedo asegurar que soy inclusivo o que una organización educativa o en general es inclusiva? Creo que eso es buenísimo, Bueno, ya es más asegurar, concreto. ajá, claro, asegurar está difícil. Por eso ya hace un momento decía, bueno, tendríamos que aplicar este principio de inclusividad, pero a ver, vámonos mejor a dónde yo puedo decir, hay que ir a la exclusión. ¿Cómo yo puedo identificar? O sea, tendría que, antes de decir si es inclusiva, yo les diría, bueno, vamos a ver cómo están sus mecanismos de exclusión. O sea, a ver, si el niño está ahí y está sentado y está coloreando mientras todos están haciendo lo demás, se le está excluyendo, aunque esté ahí Ujú, en el mismo grupo, ¿verdad? O sea, no está participando, ¿no? Si el niño, bueno, si está participando, por ejemplo, en realidad, si hay una serie de actividades, pero, pero en realidad él está ahí presente y está junto a los demás, está haciendo lo mismo que ellos, pero no le di los recursos para que pueda, o sea, para que tenga esa, diría, o sea, la capacidad como no individual, la capacidad en el marco de lo escolar, para que pueda participar, los apoyos para que pueda participar, ahí yo también lo estoy excluyendo, ¿no? Porque de repente es, ok, no lo tengo ahí, pero lo siento con los compañeros, pero les puse una tarea que no tiene, o sea, que para él implica un grado de dificultad que no le permite. O sea, imagínate que ahorita tú te pones a hablar conmigo de Lacan. Yo ya estoy excluido en este diálogo, no sé si me explico de entrada. O sea, si tú, no, pues sí, que el estadio del espejo, pues yo me voy a quedar, no, o sea, yo ya de entrada ya estoy excluido ahí. Entonces, lo mismo pasa en la escuela. A ver,
Entonces yo ahí le diría a la colega, bueno, habría que pensar más bien en esos procesos de exclusión. O sea, ¿cómo se van dando? Por ejemplo, ¿no? Un día nos contó Carlos Escliar que hubo un niño en Argentina que él transitó por todo y llega el día de que termina la secundaria y le tienen que entregar su diploma y a él le dan un diplomita así de colorcitos bonito y él se da cuenta, él tenía una discapacidad, se da cuenta que no es el que le dieron a sus compañeros y se sintió engañado. Los padres pues pelearon. Y es que le dijeron, no, bueno, es que él estaba aquí de mentirita, sí estuvo, pero no. O sea, ahí también hay un acto de exclusión. Bueno, el caso es que ganaron y lograron que le dieran el certificado de secundaria con fecha de ese día que se lo tuvieron que haber dado. Fue desgastante para los padres dijeron que no lo volverían a hacer, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, lo que podemos ver, pues es otro elemento de exclusión. Si estás aquí, sí hiciste, pero en realidad yo no te doy un certificado. O sea, tú transitaste por ahí, pasaste por ahí, pero nunca perteneciste aquí. Y O nos sea, pagaste. tiene que ver con un reconocimiento, ¿no? Entonces yo ahí diría, no, es muy difícil decir, aquí hay un acto total de inclusión, porque siempre va a haber resabios de exclusión, pero habría que identificar, o sea, del otro lado hay que ir haciendo un checklist de cómo se están dando, o sea, de qué se está excluyendo y cómo se está excluyendo. Y cuando yo encuentro exclusión, de alguna forma, ahí es donde yo puedo decir, aquí está fallando la inclusión. Yo incluso pensaría, este chico que recibe ese diploma, yo no sé tanto si plantearlo como en términos de que está excluido o plantearlo como en términos de ¿y cómo está incluido ahí? O sea, porque Uh -huh, a lo mejor, porque siempre planteamos esto como hay que incluirlos y dices, ajá, uh -huh. pero ¿y de qué forma lo incluimos? Porque si lo incluimos Claro. como el chico, como el payasito, como el infantil, Ajá. el que ni se va a dar cuenta, ¿no? Tú Claro. ponle un diploma, Sí, o el sea, enfermito, creo ¿no? que es como, más bien como, o sea, qué bien que te incluyan, pero pues de qué forma te están incluyendo, ¿no? O sea, Sí, igual ahí como en los Carlos, debates, o sea, exacto, como en ahí los Carlos debates de género, ¿no? llamaría inclusión excluyente. O sea, es una ¿Cómo? inclusión que es inclusión excluyente. O sea, Exacto, sí, estás sí, sí. incluido, pero te estoy excluyendo ahí, ¿no? Suena contradictorio, pero así es. Hay muchas, ¿no? Sí, sí, sí. Inclusiones excluyentes. O sea, que entiendo que hay ese movimiento de exclusión, ¿no? Pero la cosa es como, sí, o sea, incluso si eres incluido, pues, ¿de qué forma ¿Cómo? estás siendo incluido? Sí, claro. Yo preguntaría más bien eso, porque, bueno, sí, las instituciones educativas, a mí me parece, yo como que cada vez me desilusiono más, ¿no? Como de todo esto. O sea, la verdad es que sí, hay veces que desilusiona un poco porque ves que se plantean como universidades siempre como muy abiertas, como muy de libre pensamiento, de que cada quien hable, de que cada quien opine, pero al mismo tiempo sí hay estos mecanismos, como dices, de exclusión. O sea, yo creo que cómo podríamos garantizar que una educación está, que una instancia educativa está siendo incluyente, pues cuando voltea a ver sus propios mecanismos de exclusión, los tiene bien identificados. O Exacto. sea, que lejos de que los estemos negando, así como, no, Es, no, los hayamos aceptado. yo no. O sea, es más bien Exacto. aceptar que siempre están esos mecanismos de exclusión, Exacto. que no siempre tienen que ver con una mala voluntad, Ujú. pero, o sea, sí decir, tenemos estos Pero ya mecanismos los de exclusión. reconozco, ¿no? Esto es como el alcoholismo. Reconozco que soy alcohólico y es el primer paso, ¿no? Lo mismo acá, a Sí, ver, que no te pongas de no, nosotros, que no, a ver, que los tengas identificados y que seas capaz de reconocer que de cierta forma hay cosas que estás excluyendo. Y ese sería el primer paso. ¿Por qué? Porque si bien no lo puedes resolver de entrada, o sea, ya tenerlo visible es el primer paso para decir, que era lo que yo decía este principio de inclusividad, para decir, bueno, ¿cómo sí? ¿Cómo sí podemos solucionar esto? Esto no lo podemos solucionar, bueno, ok, pero esto sí, ¿cómo? ¿No? Y ya después, pues mañana podemos solucionar aquello. El gran problema es lo que decías hace un momento, cuando yo me nombro categóricamente incluyente, yo ahí acabo de tajo de perder de vista todo lo que sí estoy excluyendo, que lo más seguro es que sí, ¿no? perfecto, sí. Sí, totalmente de acuerdo. Y pues bueno, si te parece, pasamos a Sí, la sí, siguiente pregunta. sí. Y bueno, esta pregunta la dejé hasta el final, no por ello menos importante, porque de hecho creo que es una pregunta súper, súper buena porque fue la que también me hizo también considerar como el traerte para acá y que habláramos como de estas Uh cuestiones, -huh, porque creo que es muy tu tema. Eh, no, me lo preguntó desde hace muchísimo, desde hace 4 uh -huh, meses, acá tengo el uh comentario. -huh.
y le puse que lo iba a sacar, aquí está, ¿no? Ujú. Eh, es de María Samantha Pastrana Campos, que decía, podrían hablar sobre cómo aprender a aprender. Ok. Bueno, aprender a aprender es como se puso, vamos a decirle así como de moda, así como aprender a aprender desde, o sea, cuando no está en los pilares de la educación, cuando Delors habla de aprender a hacer, aprender, el aprender a aprender ya viene mucho antes, ¿no? Se dan en algunas políticas educativas antes de Delors, ¿no? Y bueno, este, y se tornan así como hoy por hoy como dentro del discurso, ¿no? Así decía el sexenio pasado, hay que aprender a aprender, ¿no? Entonces, aquí lo que hay de fondo es que mm, eh, el discurso de fondo es que lo que conocemos es como el agua, diría Bauman, líquido. Que lo que yo tengo de certeza hoy, mañana no es. O sea, que las verdades son efímeras. Y que entonces o sea, la formación de una persona no puede estar limitada a lo que aprendió. O sea, aprender un contenido, en sentido estricto, un contenido, porque posiblemente ese contenido, como todo está con el líquido, mañana entra en desuso, o sea, se reactualiza. Entonces, la idea es este aprendizaje a lo largo de la vida. O sea, que nosotros, la idea de aprender a aprender es que nosotros estamos como aprendices, ¿no? A lo largo de la vida y que nosotros aprendemos por eso a aprender. O sea, tiene que ver con una idea de autonomía también, donde yo ya no requiero la acción del otro. O sea, esta es la idea fíjate, es una idea bastante, tú quieres, de una lógica económica también, porque implica, por ejemplo, que en este momento yo no requiera de un profesor, me meta a un curso autogestivo y sea capaz de gestionarme a mí mismo, de autorregularme. O sea, tiene que ver con eso. O sea, el aprender a aprender yo no estoy en contra. Me parece algo, vaya, como una herramienta, si pensamos como algo que es un instrumento, me parece que es algo muy necesario. Ahora, el discurso que lo sostiene, bueno, pues también tiene sus cosas o sea, de crítica, ¿no? Porque de repente, pues lo que hay, lo que subyace, lo que está detrás también del aprender a aprender, es esta idea de, bueno, de que siempre tú tienes que estar constantemente cambiando, es esta idea de innovación, sea, el cambio de transformación constante, de que no puedes estar estático, no se está detrás de que tienes que estar cambiando y bueno, y responde a esta mirada también, incluso del propio neoliberalismo, ¿no? Individual, donde, o sea, tú nunca puedes llegar, donde tu zona de confort es mala, o sea, la zona de confort siempre es mala, entonces tú tienes que esto de vencer tus propios retos y entonces el otro y el otro y el otro, es esta idea también de la explotación de uno mismo, ¿no? O sea, eso es lo que yo pudiera decir como el otro. Ahora, en cuanto a términos como didácticos, que yo no sé si por ahí va la pregunta, yo ya me fui por otro lado, pero como en términos didácticos, pues aprender a aprender implica un trabajo ahí sí, bueno, ya más didáctico, de autorregulación, competencias de autonomía, de autorregulación, o sea, este trabajo con uno mismo, donde puedas gestionar tus tiempos, es casi, casi así como gobiernate, ¿no? Gobiernate a ti mismo y entonces que no necesites de otro para saber qué es lo que tienes que hacer, aprender, ¿no? Esta idea de ser como autogestivo. Y eso lo podemos hacer, o sea, enseñar mucho pues con las metodologías activas. Para eso están las metodologías activas. Trabajar por proyectos, porque ahí tú haces el proyecto, lo mides, tomas decisiones, trabajar por casos, o sea, todas las metodologías activas que te dejan, o sea, que hay una cierta libertad, pues lo que te están permitiendo es esta cuestión de aprender a aprender. O sea, ¿por qué? Porque tú ahí vas, investigas, estás aprendiendo a aprender. No estás esperando a que un profesor te diga qué es lo que tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer, ¿no? Entonces Claro. subyace ahí ideas de autorregulación, autonomía, incluso socioemocional, por ejemplo, regulación socioemocional, donde con tus pasiones, porque en ese momento quieres hacer otra cosa, ¿no? Adiós, te autorregulas, te gobiernas, ¿no? Yo por ahí también agregaría como esa cuestión. Yo tampoco sé si considerarme como en contra de eso de aprender o aprender, eh, pero sí al menos de la forma en la que está utilizado, ¿no? Como que ya por ahí, yo escuché aprender a aprender cuando trabajé en un bachillerato y que nos hablaban
de este nuevo Ujú. modelo educativo que ahora sí viene a resolver los problemas. Y luego cuando Claro, me decían como aprender a todos. aprender, yo dije, ah, Ah. claro, ¿no? O sea, sí, 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 sí. O sea, ahora sí vamos a aprender lo que siempre se nos dice que ahora sí vamos a aprender. Eh, pero creo que sí concuerdo con esa idea como de aprender a aprender significa como no casarte, o sea, a lo mejor se puede dar esa lectura de no casarte con la verdad, sino entender Ujú, que es algo más que está como dinámico ujú. y que a lo mejor incluso yo diría más como aprender a dudar de lo aprendido, ¿no? O sea, como esta Ujú. cuestión de aprender, Desaprender, algunos dicen, ¿no? ajá, incluso Aprender, aprender a desaprender. desaprender, o sea, Ajá. como esta cuestión, recordaba como Foucault, cómo hablaba de esto, de que el papel del filósofo ya no es conocer la verdad. Ujú, O sea, ya desde hace muchísimo tiempo ya el filósofo ya no busca verdades absolutas, sino que ujú. ahora lo que se busca es diagnosticar lo que está pasando Exacto. hoy en día. Tomar la eh, foto ahí, poner la problemática en carne viva. exactamente, exactamente. Y al mismo tiempo yo diría, bueno, aprender a aprender para mí significaría como esta cuestión de lo que decía en el video pasado de Gastón Bachelard, o sea, el ser capaces de dar Exacto, cuenta de que nosotros mismos estamos atribuyendo valoraciones inconscientes, subjetivas a las claro, cosas y dar un poco cuenta de eso y tratar de ir más allá de esas impresiones. O sea, claro. tratar de atravesar todas estas valoraciones que nosotros tenemos. Me Sí. parece que por ahí va, Y pero por ahí yo no sé si las no, instituciones lo mira, el utilizan así. problema es que este aprender a aprender pasa de eso que tú dices, que sería, vaya, que yo también concuerdo contigo, a algo que llama Sebastián Pla ah, es, bueno, la hegemonía como de lo cognitivo del aprendizaje, esto que muchos llaman el capitalismo cognitivo, ¿no? ¿No? Entonces, es un proceso, o sea, el aprender a aprender, en lugar de ser esta medida donde podemos identificar las rupturas y transformaciones, pasa a ser un instrumento de la mente, o sea, netamente cognitivo, ¿no? Entonces, solamente, entonces, tú vas aprendiendo, aprendiendo solo como respuesta a los desafíos de esta mirada desarrollista. O sea, como el desarrollo viene y el Ajá, cambio, y entonces lo que tienes que enfrentar, o sea, eso es una mirada bastante restringida, ¿no? Él dice, es que este es ujú, el que algunos llaman el capitalismo cognitivo, o sea, incluso el propio pensamiento crítico, que pasa a ser una cuestión instrumental, o sea, es como tú aprendas a razonar, ¿no? Aprendas a analizar, pero no en la medida en esto que me permite sí, repensar mi mundo, posicionarme política, ética, estéticamente, sino resolver los problemas ahí. Entonces, si uno revisa el modelo educativo donde de seguro tú lo viste, que es el que está ahorita, porque el nuevo no ha salido, que es el de Peña, podemos ver cómo esto que podemos decir o sea, pensando como en amplio, ¿no? El pensamiento crítico se reduce a una serie de instrumentos cognitivos, ¿no? Que lo que posibilita es que tú resuelvas estos problemas, pero no llegues a repensar y a transformar las otras cosas, sino solamente es aprendes a aprender porque el trabajador de hoy necesita estar siempre actualizado en los nuevos desafíos del trabajo. Entonces, yo te voy a exigir nuevas cosas y los trabajadores que entran, que o sea, que caducan, porque hoy por hoy ya hay un tipo de obsolescencia humana, o sea, yo como trabajador, o sea, llega un momento en que llega mi obsolescencia y el aprender a aprender te dice esta carrera, ¿no? Donde nunca paras, o sea, donde nunca paras, nunca dejas de aprender. Y eso no es malo, lo malo es la finalidad, que es precisamente solo como un homo económico, el retorno al hombre que se va al trabajo, que es un trabajador, ¿no? O nuevamente Byung-Chul Han, el que se autoexplota, ¿no? El que es el sujeto del rendimiento, pero también se estresa y viene todos estos elementos, ¿no? Entonces, ujú, ahí es donde empobrecemos el aprender a aprender. Por eso yo iniciaba claro, como con esto de en qué momento aparecen las políticas, porque hay que entender que una vez, o sea, que lo que aparece en la política, en la agenda política, no está libre de ideología. Es a través de posiciones y de relaciones hegemónicas que llegó ahí. Y entonces nosotros tenemos que ir a ver qué subyace esa idea, aprender a aprender y cómo ese aprender a aprender, que es el, como tú dices, más filosófico a lo mejor el asunto, fue traducido en una cuestión más instrumental, que es lo que te ha de haber tocado y que ahí pues pierde el sentido de la potencia que puede tener, ¿no?
Claro, sí, porque yo incluso, o sea, pues sí, esto me parece que no se toma aprender a aprender como, como debería tomarse, ¿no? Me parece más bien que se toma como, como aprende una certeza tras otra, como ve Ujú. acumula, como un cúmulo de certezas instrumentales, prácticas, de conocimientos, como acumula saberes, como la capacidad de Exacto, no, acumular saberes. no cultura, ¿no? Y Sino dices, espérate, a lo acumulativo, mejor no es así. sumativo el asunto, ¿no? Ajá. Va, más, pero nunca rompes con eso para cuestionarlo y decir, pues posiblemente es que por ahí no va, ¿no? Pero no, yo lo voy haciendo y lo que voy haciendo es sumando, ¿no? Claro, sí, a mí me parece que eso es como algo sumamente criticable, o a mí me parece incluso como muy nefasto, ¿no? Como, sí, ahora hablemos de las emociones y cositas así, ¿no? Y entonces la clase de computación que no sea de computación, sino que sea de cómo se siente el alumno. Y dice, bueno, no, Ujú. hay que enseñarles a interesarse también en la Claro, computación, o sea, y que claro. a lo mejor por ahí en alguien sale esa inquietud. O sea, yo creo que habría que tomar aprender a aprender como en un sentido de deseo, o sea, de que haya siempre una posibilidad abierta de seguir aprendiendo y de seguir tomando cosas y de seguir, pero siempre como un deseo que está Repensando, ¿no? cuestionándose y produciendo al mismo tiempo, Sospechando, ¿no? De repente sospechando. me decía un estudiante una vez, ay, es que no me gusta mucho de repente o Marx o Freud o todo Nietzsche, porque estos de la sospecha, pues se la pasan sospechando. Y yo decía, bueno, pues es que, pues yo no lo veo tan malo, bro, porque pues es que cuando tú no sospechas, das por hecho que estamos muy bien y que todo lo que tenemos que hacer es seguirle sumando a esto que estamos bien, pero tú estás bien, pero hay otros sujetos, otras personas que no lo están. Y entonces que hay una injusta distribución de muchas cosas. Y cuando yo no sospecho, lo que hago es seguir construyendo en la misma lógica y ampliando la brecha de desigualdad, la brecha de injusticia. Entonces, a mí me parece que siempre es sano sospechar un poco de nuestras certezas, siempre es sano. Y hay un ejercicio de Ujú. desmontaje, la desmontas, la cuestionas, y si no pasó, la vuelves hay un remontaje otra vez, un montaje y nada pasó, bueno, está bien. Pero lo malo es que tú estés parado en tu certeza, ¿no? O sea, algunos dicen, parado en tu ideología, estás señalando la ideología del otro, pero parado en la propia. Pero el problema es que como tú no la ves, tú crees que solo lo ideológico está circulando afuera de ti, tú posees la verdad, y eso puede ser muy peligroso. Exactamente, sí, sí, sí. Pues buenísimo, o sea, creo que nos volvió a transcurrir el tiempo Así así, es. muy rápido, la verdad, y pues creo que ha sido muy interesante las preguntas que mandaron. Pues muchísimas gracias. O sea, creo que siempre valoro mucho que hagan preguntas y así, y que sobre todo son pues tan útiles, ¿no? A veces me han dicho como, oye, pero la pregunta a lo mejor es muy simple, no pasa nada, ¿no? O sea, al contrario, Claro. a mí me encantan las preguntas simples o las preguntas que señalan lo Pues sí, obvio, detonan cosas. porque creo que a lo obvio hay que sacarlo de su calidad de Sí, obvio, o sea, exacto. y pues muchísimas gracias, la verdad, No, no, y de por qué a todas ti por sus... la invitación. Gracias, gracias. Y pues bueno, me gustaría como ir cerrando, si te parece bien. Sí, Eh, claro. nuevamente agradecer a las personas que están escuchando o viendo este video y pues agradecerles su suscripción al canal, el pulgar arriba si les gustó, el pulgar abajo si no les gustó. Este, pues acá nos vamos a encontrar de todas formas. Yo espero todos los domingos seguir subiendo cosas, ¿no? Eh, con demás invitados y con inclusión, ¿no? Ah, muy bien. Y ¿qué más? ¿Qué más? Pues bueno, eso digamos para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo. No olvides dejarnos también qué piensas. Y pues a ti, Rodolfo, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación, por todo lo que transmites aquí, sumamente enriquecedor, o sea que abres muchos panoramas, abres muchas cosas para pensar un tema que además es muy hablado de una forma muy acrítica y que creo que fue una charla muy amena, muy, pero al mismo tiempo muy crítica,
muy de señalar la importancia de pensar estas cosas de forma rigurosa, ¿no? Y eso yo lo valoro muchísimo y que hayas estado por acá y compartido. Yo espero que te la hayas pasado bien Ah, en muy este bien. espacio. Y pues Sí, nada, gracias, te gracias, dejaría la muy bien. última palabra. No, pues ya nada más agradecerte, agradecer las preguntas del público. Yo espero haber podido responder más o menos inteligentemente algunas, y no, bueno, tiene que ver con también pues mi propia formación y pues lo que todavía nos toca por aprender en este sentido, aprender a aprender, pero en este aprender a aprender con el que cerrábamos, donde pues se activa, lo que se activa es la imaginación, ¿no? La creatividad. ¿Cómo, hoy por hoy necesitamos cada vez más un tipo de estética que nos permita imaginar un mundo diferente? O sea, creo que esta crisis, vuelvo a cerrar con la crisis que estamos viviendo, tiene que ser un momento para imaginarnos de forma diferente y cómo podemos estar, pues al final, las existencias, estar, las presencias, las existencias aquí todos juntos y lo mejor posible. Y pues nada, pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Saludos a todos y a todas. Gracias. Pues nos vemos el siguiente domingo con un video nuevo.